It is an honor now to present three great speakers that will give us lectures on different topics regarding our conference. First, Alfonso Algora, Law degree and Pedagogy Diploma from Universidad Complutense of Madrid, Bachelor in Humanities from Universitat Oberta of Catalunya, Master in Education with emphasis in Education Management and Didactics from Universidad del Pacífico in Paraguay, Master in Senior Management from Rey Juan Carlos University in Madrid, PhD in Education, magna cum laude, from Universidad Autónoma of Asunción, doctoral candidate for PhD in Law from Rey Juan Carlos University. Has published several scientific pieces and has been a speaker at many prestigious universities in Spain and America. Started at SEC International Institution in 2007 and is currently a member of its senior council and the headmaster of SEC International University here in Ecuador. His conference, Economic Perspective of Latin America in the Context of Globalization, principal. Welcome, Dr. Algora. Buenos días de nuevo con todos y con todas. Lamento ahora dar la conferencia en español. No obstante, querría volver a saludar a las autoridades de las universidades mexicana, polaca y brasileña que nos acompañan, alumnos de diferentes colegios, autoridades. En primer lugar, antes de empezar mi conferencia, hacer dos apuntes. En primer lugar, cuando la doctora Carmen Coral Cuando la doctora Carmen Coral me pide hacer esta conferencia sobre la perspectiva económica de Latinoamérica en el contexto de la globalización, me quedé pensando únicamente en el título y, en primer lugar, hay que hacer hincapié en que realmente dentro del mundo de la economía, junto con el mundo de la sismología, son las dos únicas ciencias que son incapaces, por mucho que a ustedes les digan, de predecir un acto. Lo que es capaz la sismología y la economía es capaz de, una vez producido el acto, determinar cuáles han sido las causas que han provocado ese acto. Por lo cual lamento decirles que las perspectivas económicas de Latinoamérica pues no les voy a dar ninguna solución. Entre otras cosas porque ustedes mismos hace un año eran incapaces de imaginarse, por ejemplo, que Inglaterra fuera a salir de la Unión Europea. Son actos que ahora mismo, precisamente, que vamos a enganchar con el concepto de globalización, precisamente por la inmediatez y por los cambios sociales, culturales, tecnológicos y económicos que se están dando en la sociedad, son imposibles de prever. En segundo lugar, pues la globalización, no hay más que ver este auditorio. Yo soy el rector de la universidad, soy español, nuestra vicerrectora es colombiana, tenemos un director de investigación cubano, tenemos aquí personas que vienen de Polonia, que vienen de Brasil, que vienen de México, por lo cual estamos todos dentro de un contexto globalizado, de un contexto cultural y de un contexto, como he dicho antes en mi introducción, un concepto plurilingüe. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que se pueden crear muchísimos espacios de encuentro y muchísimos espacios de interacción que pueden enriquecer el desarrollo mundial. Una vez dicho esto, voy a hablar de cuál es el concepto que se puede hablar como globalización económica. En sentido amplio, la globalización es un proceso que es multilateral, porque no solamente comprende un aspecto económico, sino comprende aspectos económicos, sociales, tecnológicos y políticos, y que consiste en un vínculo e interdependencia entre los diferentes países del mundo, uniendo sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones políticas, sociales y económicas. Ustedes, la mayoría de ustedes, son ustedes gente joven, han vivido en lo que se llama la generación de los millennials. No han conocido aspectos como las personas que tenemos un poquito más de edad, como por ejemplo la separación del mundo en dos bloques, en el bloque comunista y el bloque capitalista. No han conocido
crisis como la crisis petrolera que hubo en los años 70, no han conocido problemas como en la época en la que Latinoamérica estaba sumida en casi su totalidad en dictaduras militares, etcétera. Y si nos ponemos a pensar, todos ustedes, si a ustedes más o menos agarro a una persona de Polonia, a una persona de Brasil, a una persona ecuatoriana, a una persona mexicana, de la misma edad, ustedes comparten gustos, ustedes comparten inquietudes. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas la globalización lo que hace es transversalizar, disipar lo que son las raíces de cada persona desde el punto de vista cultural, y lo que se crea es un concepto más de superación de las diferencias locales en pos de cuestiones de más unión en cuanto a cultura. En cuanto al sentido estricto del concepto de globalización económica, se habla como aquel proceso dinámico de interdependencia de conjuntos de países del mundo provocado por un aumento de volumen y variedad de las transacciones internacionales. Así como, lo veremos después, una supranacionalidad en cuanto a las legislaciones y también en el intercambio, aunque en menor medida de lo que nosotros pensamos, de lo que es la fuerza productiva de trabajo en cuanto a trabajadores y estudiantes. En cuanto a las características de la globalización, ahí pueden ver que tenemos unos factores institucionales en cuanto a acuerdos de asociación y procesos de liberalización comercial a partir de tratados de libre comercio. El primer tratado de libre comercio que se da en el mundo es un tratado franco-inglés en 1891, que es el Pacto Cowden-Chevalier, y esos pactos de libre comercio se han ido desarrollando hasta la actualidad, bueno, pues a partir de pactos como tan importantes como la Unión Europea o la Alianza del Pacífico. En segundo lugar, tenemos la cesión de soberanía por parte de los Estados, como he dicho antes, para la creación de instancias supranacionales. El mercado de capitales se vuelve un factor decisivo en el mundo y en este contexto surgen entidades crediticias y financieras internacionales como pueda ser el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Muchas veces que se les critica, pero en realidad, por ejemplo, tienen que saber que el Banco Mundial lo compone como mínimo 158 países en una de sus partes más menores y el Fondo Monetario Internacional lo componen 189 países. En tercer lugar, en cuanto a factores económicos, los avances en el ámbito de transportes y comunicaciones han permitido, como es lógico, una importante reducción en los costes de transporte y la aparición de nuevos competidores en la esfera internacional. Ahora mismo, cualquier empresa puede y debe competir en cualquier lugar del mundo. Tenemos que tener en cuenta cuál es la incidencia que tiene el uso de Internet a nivel mundial. A nivel mundial hay un 51% de la población que tiene acceso a Internet. En la Unión Europea únicamente 93,5%. Y para que sigan teniendo el dato, por ejemplo, en Ecuador 77,4%, Polonia 86,9% o Brasil 60,1%. ¿Qué quiere decir eso? Pues que lógicamente se crea lo que se llama una aldea global. Y en esa aldea global no solamente hay un intercambio de información o un intercambio de aspectos y vivencias culturales, sino que también se produce un muy importante aumento de las transacciones comerciales. Para que se haga una idea, en el año 2017 se espera que haya una facturación mundial de 2.357 billones de dólares, que es un 56% más que en el año 2014. O sea, estamos hablando de un 56% más en 3 años en lo que se denomina e-commerce. Imagínense, haciendo extrapolación de estos datos que yo estoy dando, lo que puede suponer el aumento del e-commerce desde ahora hasta el año 2020, por ejemplo, ¿no? Luego también tenemos una movilización de recursos humanos en los ámbitos académicos y profesionales. Muchas veces hablamos de la migración o la fuga de cerebros. Realmente esa migración se da mucho más en el ámbito académico que no en el ámbito de la mano de obra. En cuanto a mano de obra, ha habido momentos en la historia de la humanidad que ha habido unos movimientos y unos flujos migratorios superiores. Pero actualmente sí que hay una interacción y un intercambio, y aquí lo podemos ver,
en cuanto a la parte académica. Importante, por ejemplo, la creación de espacios de comunes académicos, como por ejemplo pueda ser el proceso de Bolonia del año 99, donde se establece por parte de los miembros de la Unión Europea una libertad de investigación y, sobre todo, el intercambio de estudiantes y la posibilidad de homologación entre ellos de estudios académicos. Y, finalmente, tenemos lo que son avances culturales y sociales y, como he dicho antes, la aldea global. Si alguno de ustedes se acuerda, en el año 2010 se produjo un fenómeno a nivel mundial, afectó a nivel mundial, pero se produjo en una región. Imagino que se acordarán de lo que fue la primavera árabe. ¿Se acuerdan? La primavera árabe realmente es la reacción de gente joven, de gente como ustedes, ante unos sistemas teocráticos y unos sistemas que, bueno, luego podremos discutir si tuvieron más o menor éxito, pero en realidad nosotros, ¿cómo nos enterábamos de lo que ocurría en Egipto, de lo que ocurría en los países árabes? Nos enterábamos por chicos como ustedes que agarraban el celular y empezaban a grabar y lo subían al Facebook, lo subían al YouTube, porque realmente los canales tradicionales de información no los conocíamos. Actualmente, cuando vemos que a lo mejor hay un atentado en España o hay un atentado en Alemania, en cualquier sitio, a lo primero que vamos, antes que al periódico tradicional, a lo primero que vamos es a YouTube o a las redes sociales, porque realmente la inmediación y sobre todo la capacidad de independencia que les pueden dar las redes sociales son mucho mayores que lo que le van a dar los medios tradicionales. En la red social se sube la imagen o se sube la película de la manifestación, del atentado y demás, y luego a partir de ahí ustedes ya con un espíritu analítico y crítico pues tomarán sus determinaciones y tomarán partido acerca de la situación que ha ocurrido. Bueno, en cuanto a la evolución de la globalización, en sentido estricto podríamos hablar que la conquista de América, o incluso el Imperio Romano, y la aparición de colonización de potencias colonizadoras como puedan ser Francia, Inglaterra, Portugal o España, dan lugar a los primeros procesos de globalización. Si nos ponemos a pensar, cuando España llega a América, se crean las leyes de Indias y a partir de las leyes de Indias y con la interacción de otros países colonizadores se empiezan a crear los primeros tratados de comercio, incluso los primeros tratados de no agresión, para impedir la piratería y demás, ¿no? Luego, después de la Primera Guerra Mundial, en 1919, se crea la Sociedad de Naciones a partir del Tratado de Versalles. Una vez viendo las potencias, tanto vencedoras como perdedoras, de los desastres que podía producir una guerra a ese nivel, después de la Guerra de Crimea y después de la Primera Guerra Mundial, pues se crea la primera Sociedad de Naciones con el objetivo de que no se pueda producir. Lamentablemente, años más tarde, pues llega la Segunda Guerra Mundial y también a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial se crean las Naciones Unidas y se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos en diciembre de 1948. Quizá a lo mejor es por mi calidad de ser europeo, pero sí me gusta poner como ejemplo, y eso lo voy a utilizar después en contraposición con la realidad latinoamericana, lo que ha sido el proceso de creación de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque los europeos, hace 70 años, nos estábamos matando. Ingleses, alemanes, franceses, en España había una guerra civil, la independencia de Italia, aunque ustedes piensen en el Imperio Romano, la independencia de Italia o la independencia de Grecia del Imperio Otomano son independencias recientes, pero realmente Europa, a partir de un interés comercial, crea una serie de instituciones y crea una serie de mecanismos para llegar a lo que ahora mismo es lo que yo considero una superación desde el orden político, desde el orden social, desde el orden cultural y sobre todo desde el orden económico, que lo que persigue es el bienestar de todos. Ahora mismo ustedes saben que si son europeos pueden tranquilamente irse desde España hasta Polonia sin pagar en ninguna aduana, llevando bienes que los pueden vender en cualquier sitio con una única moneda y no hay ningún problema. Y eso realmente, sin perder las raíces de cada país, es una cosa que se debería atender. Y precisamente para luego enganchar con lo que es la perspectiva de la realidad latinoamericana, creo que Latinoamérica, y es una opinión muy personal, debería de tomar buena nota de los procesos que ha habido en Europa. En Europa hemos tenido y tenemos muchas más diferencias que en Latinoamérica,
empezando por una diferencia básica, que es el idioma. Siguiendo por otra diferencia muy importante, que es la religión. Ustedes no tienen esa diferencia, salvo en el caso de Brasil. Pero bueno, a fin de cuentas, el origen no deja de ser un origen ibérico, de España y Portugal. La creación de la Unión Europea parte desde la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, en el año 1950, con 5 países. Realmente esa unión es una unión meramente mercantil, meramente de interés, ¿no? Y que se circunscribe únicamente a un sector productivo muy concreto, que es el carbón y el acero. Pero a partir de ahí, pues se crea la Comunidad Económica Europea, ya con 6 países, a partir del Tratado de Roma en el año 57, la Asociación Europea de Libre Comercio del año 60, una política agrícola común en el 62 y, lo más importante, la supresión de aranceles en el año 68. ¿Qué más ocurre? En el año 86 se firma el Acta Única Europea, se firma el Tratado de Maastricht en el año 90, que es el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Schengen, que es el tratado a partir del cual cualquier ciudadano europeo puede tranquilamente transcurrir y ir por cualquier país de la Unión Europea sin necesidad de tener que presentar el pasaporte, y finalmente el Tratado de Ámsterdam en el año 99. ¿Qué otros aspectos históricos se producen y que dan lugar a la globalización? Pues yo considero que el Pacto de Varsovia, la caída del muro de Berlín en el año 89 y con ello el Pacto de Varsovia, pues lógicamente da fin a lo que es una política de bloques. Antes de la caída del muro de Berlín había 2 bloques, la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y el Pacto de Varsovia, donde estaban los países alineados con la ideología comunista. Países que estaban en la parte del telón de acero oriental. Alemania Oriental, Polonia, Rumanía, Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia, evidentemente todo amparado por la Unión Soviética, y todos los países satélites, pues China, etcétera. Claro, en el año 91 cae el Pacto de Varsovia, por lo cual ya no se produce, hay un equilibrio que se rompe, ya únicamente queda la OTAN. Y ya hemos llegado a un momento que si Marx levantara la cabeza se escandalizaría. O sea, Albania está en la OTAN. ¿Quién iba a pensar hace 30 años que Albania estaría en la OTAN? ¿Por qué? Porque ahora mismo se producen otra polarización en cuanto a lo que es la lucha en el mundo. Tenemos también, bueno, lógicamente con la caída del Pacto de Varsovia se produce la caída del comunismo como ideología. Actualmente países realmente comunistas quedan Corea del Norte y Cuba, quizá, porque China realmente el comunismo que tiene es un comunismo nominal y es un comunismo político, es un comunismo de aparato de gobierno, pero en cuanto a las relaciones comerciales, China no es comunista. Y luego considero que también se produce un antes y un después con el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del año 2001, donde ahí sí que se empiezan a producir otros movimientos, como por ejemplo la famosa creación del eje del mal, donde estaba Irak, Irán, Corea y demás, y la aparición, que no es tan antigua, del Daesh, lo que es el Estado Islámico, a partir de una escisión de Al-Qaeda. Ahora mismo ustedes encienden las noticias y verán que el problema de Siria es un tema muy complejo. ¿Por qué es un tema muy complejo? Porque Siria es el gobierno sirio contra precisamente el Estado Islámico. ¿Realmente a quién apoyamos? ¿A quién se debería apoyar? Antes lo estaba hablando con la vicerrectora. ¿Realmente es políticamente asumible el presionar a Corea del Norte en el año 2017, cuando durante 40 años ningún político estadounidense le ha presionado a Corea del Norte hasta ese punto? Es una cuestión que realmente no podemos prever. Como he dicho antes, lo más importante es que ahora mismo los cambios que hay en la civilización son imprevisibles. No podemos hacer una sistematización mental de pensar qué es lo que puede ocurrir dentro de 6 meses, dentro de un año, porque lo desconocemos. Incluso en la propia Europa, como he dicho antes, ya no es solamente la salida del Reino Unido de la Unión Europea, sino la posibilidad de que quizá dentro de 4 o 5 meses tengamos a Francia fuera de la Unión Europea. Tenemos la proliferación, que es muy curioso, de la aparición de partidos y de gobiernos de extrema derecha en la Europa continental,
y la aparición de partidos y gobiernos de extrema izquierda en lo que es la Europa mediterránea, por lo cual se produce una polarización y sobre todo un fenómeno de euroescepticismo. Pero realmente la parte práctica es que se debería de seguir formando en Europa. Bueno, relativo a lo que es la evolución de la globalización en Latinoamérica, hemos tenido muchísimos intentos desde el principio. Desde que en 1811 se hiciera la primera independencia del Reino de España, curiosamente en Ecuador, en 1819 pues, se tiene la idea de una gran Colombia, en 1823 las Provincias Unidas del Centro de América, o en 1836 la Confederación Peruano-Boliviana. En el siglo XX tenemos multitud, pero multitud de organismos en Latinoamérica, en la zona del Caribe, Centroamérica, que en algunos casos engloban 4 estados, 5 estados, 10 estados, en unos casos son políticos, en otros son económicos, en los que son políticos no son vinculantes, en los que son económicos no tienen ningún órgano de control ni ningún órgano que pueda fiscalizar la labor. Y ese es el primer problema que tiene Latinoamérica, la heterogeneidad en cuanto a organismos. Lo primero que tiene que hacer Latinoamérica es homogeneizarse. Tenemos, por ejemplo, en el año 69 se crea la Comunidad Andina. La Comunidad Andina, que está formada por 4 estados más 5 estados asociados, y crean una zona de libre comercio en el cual también entre ellos mismos se permiten el tránsito de personas únicamente con la presentación del documento nacional de identidad y sin necesidad de pasaporte. En el 75 se crea el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, con 28 estados. Realmente no sirve para nada. El ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, con 14 estados, en el año 80, que crea una serie de preferencias arancelarias entre sus estados. El Mercado Común del Sur, Mercosur, que son 5 estados, con la última incorporación de Venezuela, sí que tienen algunas políticas jurídicas de intentar normalizar y armonizar sus diferentes legislaciones, pero realmente, salvo la posibilidad de tener favores arancelarios con la parte de la Comunidad Andina, o tener leyes únicas, por ejemplo, en tema de patentes o de tránsito de personas, no han hecho mucho más allá de ahí. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, del año 2004, comúnmente conocido como ALBA, es un tratado que engloba a 8 estados y ya de por sí el tratado nace a partir de una tendencia política, por lo cual esa tendencia política automáticamente excluye a países que no están dentro de esa tendencia. Ya el crear un tratado con una exclusión ab initio ya desvirtúa el resto del tratado y ya desvirtúa las relaciones internacionales. Tenemos también la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, que se crea en el año 2008 con 12 estados. Han creado un gasoducto, tienen el proyecto de la carretera interoceánica. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, con 33 estados. La Alianza del Pacífico con 4. Pero vamos, también tenemos la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, que son 5 estados. En América Central hay 3 organismos. En la zona del Caribe hay otros 3. O sea, realmente no hay una homogeneidad que pueda armonizar y sobre todo que pueda sintetizar los intereses de una comunidad que es América Latina. Aquí ahora mismo tenemos 2 polos en América Latina, lo que son países del llamado socialismo del siglo XXI, países socialistas o fuertes influencias, países económicamente liberales o países que combinan libertad económica con intervencionismo estatal. No es una cuestión ideológica, es una cuestión de que más allá, y precisamente voy a incidir en este punto, lo primero que tienen que hacer ustedes, lo primero que tienen que hacer los pueblos latinoamericanos es crear un modelo de futuro. Y ese modelo de futuro viene a partir de una estrategia política, de una estrategia social, de una estrategia económica, de una estrategia financiera, más allá de las diferencias ideológicas. De esa forma, teniendo grandes metas, se logran. Si desde el principio empezamos a hacer acuerdos de cooperación únicamente con quien nos llevamos bien y no hacemos cooperación con quien nos llevamos mal, pues ya desde entrada
como he dicho antes, amanece desvirtuada la idea. Por lo cual, hay que hacer, les insisto, como en la Unión Europea. Hay que pensar cuál es el proyecto. Y hay que quitarse cualquier síntoma de ideología, cualquier síntoma de enfrentamiento, cualquier síntoma de problemas territoriales que se puedan tener. Alguien puede decir, hombre, es que los bolivianos tienen el problema de la salida al mar, o es que Ecuador tuvo una guerra con Perú, cualquier cosa. Bueno, vamos a ver, en Europa tenemos problemas en Cataluña, tenemos problemas en Gibraltar, los españoles con los ingleses, en Francia hay problemas, y los problemas persisten. El hecho de mirar hacia otro lado no quiere decir que ni el problema no exista, ni que el problema no haya que arreglarlo. Pero lo primero que tenemos que hacer es crear el armazón de lo que va a suponer la nueva unión, en este caso, de pueblos latinoamericanos. Si empezamos pensando, es que yo chileno voy a tener que pagar al boliviano o al paraguayo que tiene muy poco. Es que yo no me puedo hacer amigo de un argentino porque hubo una guerra hace 200 años. Japón y Estados Unidos son aliados. Y Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas a Japón hace 60 años. Ustedes, algunos de ustedes, y lo digo con todo el cariño, todavía siguen hablando de la conquista de América de los españoles y nos están pidiendo el oro. Yo no digo que hayamos hecho bien, pero yo creo que después de 500 años, lo bueno sería olvidarlo y empezar a crear puentes y empezar a crear espacios de diálogo. Porque si no, los japoneses nos hablarían con los estadounidenses, si no, los rusos nos hablarían con los alemanes, si no, los alemanes nos hablarían con los ingleses después de los bombardeos, y así no llegaríamos a ningún lado. Eso es muy importante y ustedes, como gente joven, deberían de tenerlo muy en cuenta. Todos, con más y con menos, tenemos esqueletos en el armario. Todos nuestros países han hecho cosas buenas y han hecho cosas malas. Pero si realmente queremos construir un futuro común, lo primero que tenemos que partir es de un diálogo. Si yo me siento con alguien y esa persona me dice, yo con usted no voy a hablar de eso, pues mire, el diálogo ya nace mal. Eso es muy importante. Bueno, aquí tenemos las previsiones de crecimiento del Fondo Monetario Internacional. Vemos que en el mundo, pues más o menos ronda el 3%, y si ustedes se dan cuenta, en la eurozona, en Estados Unidos, en la mayoría de las zonas del mundo, son crecimientos sostenidos. ¿Cuál es la única zona del mundo donde el crecimiento no es tan sostenido? Curiosamente, América Latina y el Caribe. ¿Y por qué en América Latina y el Caribe el crecimiento no es sostenido? Pues precisamente por lo que estaba comentando antes, por una fuerte disparidad en cuanto a las políticas económicas. Eso conlleva eso. Latinoamérica hay economías muy bollantes y economías que están en un fuerte retroceso. Y eso lo que deriva es en estas alteraciones en las gráficas. ¿Cuáles son las características que yo creo que influyen en Latinoamérica para que se produzcan estas alteraciones? Pues en primer lugar la inestabilidad política. Latinoamérica es un continente que históricamente ha tenido muchos procesos revolucionarios. Ha tenido, como he comentado antes, en los años 70, años 80, se ha pasado de dictaduras militares de corte derechista, se ha pasado a intentos de dictaduras de corte más izquierdista, incluso con la aparición de nuevas ideologías como el bolivarianismo, que es una mezcla entre socialismo y tradicionalismo, una cosa relativamente nueva y ciertamente extraña, pero que combina pues con otras visiones más neoliberales, ¿no?, o más tradicionales en cuanto a la concepción política, ¿no? En segundo lugar, como he comentado antes, una falta de políticas comunes, ¿no? No hay un espíritu de grupo, no hay un espíritu latinoamericano. El espíritu latinoamericano, y discúlpenme, termina con las canciones de Yo soy latino y cosas por el estilo de Marc Anthony, ¿no? Ahí es donde queda, ahí es donde queda.
Porque luego en cuanto se ponen a jugar al fútbol ya pierden el latino, ¿no? Y realmente ustedes no tienen un sentimiento latino. Ese sentimiento latino que les une el territorio, les une una lengua, les une una historia, no lo están desarrollando como considero yo que deberían de desarrollarlo en ese sentido. En tercer lugar, tenemos una falta de estructura productiva y una carencia de sector servicios. Ustedes viven en un continente privilegiado, en un continente lleno de agricultura, un continente lleno de ganadería, un continente lleno de minería, un continente lleno de petróleo, de gas, de un montón de cosas que en el resto del mundo carecemos, especialmente en Europa. Ustedes tienen la materia prima, pero ustedes todavía, no se ha hecho una política común o una política seria en los países de agarrar y decir, bueno, yo no solamente tengo la materia prima, sino además voy a tener la capacidad transformadora de esa materia prima, convertirla en un producto elaborado. Además de ello, y también es importante y hay que tenerlo en cuenta, que salvo escasos puntos muy particulares de la geografía de Latinoamérica, el sector servicios es un sector que está muy poco desarrollado. Yo he escrito, y discúlpenme que me cite, un artículo para la revista América Economía en la cual yo realmente me sorprende que un país como Ecuador, que es un país maravilloso, es un país rico, tiene una multiculturalidad increíble, es un país que tiene riqueza gastronómica, riqueza étnica, riqueza paisajística, tienen montaña, tienen sierra, tienen bosque húmedo, tienen un montón de cosas, y es un país que realmente es desconocido a nivel mundial. ¿Y por qué es desconocido? Porque el turismo, que es un factor económico muy importante, y si no díganselo a los parisienses o díganselo a los españoles, que es el 10% de nuestro Producto Interior Bruto, eso ustedes lo podrían fomentar. Pero para fomentar eso tienen que pensar en realmente dar servicio. Y dar servicio al cliente. No agarrar y decir, no, yo todos los días gano $50 y ya soy feliz. No, si realmente quieres traer a clientes de Inglaterra, de Francia, de España, de Estados Unidos, tienes que darles servicios a ese nivel. Y luego, por supuesto, cóbraselos a ese nivel. Cóbraselos a ese nivel. Bueno, también tenemos una enorme desigualdad. Aquí muchas veces no pensamos, vivimos en Ecuador o vivimos en Paraguay, como en mi caso, y claro, uno vive en una universidad privada internacional, en una ciudad de 2 millones de personas y nos pensamos que todo el mundo somos iguales. Y realmente Latinoamérica tiene unas altas cotas de desigualdad. Más que de pobreza, es de desigualdad. ¿Cuál es el problema que tiene Brasil, pese al milagro brasileño de los últimos años? Pues que Brasil, por mucho que haya reducido la pobreza, Brasil aún tiene unas cotas de marginalidad muy importantes. Esas cotas de marginalidad, ¿en qué se traducen? Se traducen en problemas sociales, maltrato a la mujer, aumento de tráfico y consumo de drogas, etcétera. Todo ello conlleva ¿qué? Conlleva un gasto público enorme y conlleva una presión fiscal que aquí ustedes no están acostumbrados a tener y que lógicamente hay que subir para poder dar respuesta a esas necesidades sociales. ¿Ok? Bueno, también tenemos dos problemas que están unidos y que parecen lo mismo, pero no es lo mismo, que es la corrupción. Corrupción hay en todos los sitios, ¿eh? O sea, en España, precisamente yo no voy a dar lecciones de transparencia, ¿no? Corrupción hay en todos los sitios, en Suiza, en Finlandia, en cualquier lado. El problema que hay en Latinoamérica es que la corrupción es corrupción de la calle. En Europa es impensable pagar a un policía. En Latinoamérica es fácil pagar a un policía. En España es imposible pagar a un funcionario que está en una ventanilla, atendiéndote en un ministerio. Aquí, en Latinoamérica, lamentablemente, es muy habitual. Eso se tiene que erradicar. Y en segundo lugar, y mucho más importante, bajo mi punto de vista, es la inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica no es corrupción. La inseguridad jurídica es no saber cuándo va a haber un cambio legislativo y realmente no tener el background o tener el sustento necesario para acometer una empresa en un país porque no sabes cómo te van a cambiar las leyes. La inseguridad jurídica es enorme en Latinoamérica. Realmente hay una pluralidad legal tan grande que incluso las propias leyes se contradicen. Por lo cual,
no solamente las leyes se contradicen, sino además se contradicen con un poder ejecutivo muy fuerte que muchas veces legisla de un día para otro. ¿Eso qué hace? Pues crear desconfianza en el inversor extranjero, como veremos después. Como he dicho antes, nos focalizamos aquí en Latinoamérica en las materias primas y hay muy poca diversificación en inversión y en exportaciones porque muchas veces nos regimos más por criterios políticos que no por criterios económicos. Es decir, yo, como tengo el país X que tiene una ideología afín a la mía, considero que ese país X es un socio estratégico preferencial y yo únicamente me relaciono con ese país X y no me relaciono con el resto de países. Ahora mismo ustedes, con el tratado que han hecho con la Unión Europea de libre comercio, para ustedes se les abre el mayor mercado del mundo. Es un mercado de 500 millones de personas que tenemos la renta per cápita más alta del mundo, mucho más que Estados Unidos, mucho más que China. Si ustedes son capaces de aprovechar ese momento de impulso y de oportunidad que les da este tratado de libre comercio, ustedes pueden hacer grandes cosas. Lo que no pueden hacer es decir, bueno, que se adapten los europeos a nosotros, porque no nos vamos a adaptar. Ustedes tienen que adaptarse al cliente, ustedes tienen que ver cómo es el cliente, tienen que ver la heterogeneidad y las diferentes circunstancias que tiene el cliente. Y si son capaces de verlo con las cifras que yo he dado antes del aumento de la proliferación del e-commerce, ustedes pueden aprovechar esa ola con toda su fuerza y conseguir muchos réditos y mucho desarrollo en el futuro. Pero claro, para eso hay que querer, obviamente. Luego también una cuestión de confianza, Ahora mismo el riesgo país de Ecuador, el riesgo país es un indicador económico que mide la capacidad de un país a la hora de poder devolver las deudas contraídas, ha subido un 5% únicamente con las elecciones que ha habido aquí. ¿Vale? Yo me acuerdo en el periodo que ha habido entre la primera y la segunda vuelta electoral, había mucha gente que hablaba y te decía, no, es que yo no sé si comprarme el carro porque voy a esperar a la segunda vuelta a ver qué es lo que pasa, es que yo no sé si gastarme esto, no gastarme lo otro, porque estoy esperando a la segunda vuelta a ver qué es lo que pasa. Eso no debería ocurrir, porque las instituciones y los poderes financieros deben seguir. España ha estado 9 meses sin presidente de gobierno. 9 meses. Si a ustedes les pasa eso, se vuelven locos y se paralizan. No puede ser. O sea, los colegios siguen funcionando, las universidades tienen que seguir funcionando, los bancos tienen que seguir funcionando. ¿Y cómo funcionan? A partir de la confianza en el propio país. Uno tiene que ir todos los días a trabajar y hacer bien su trabajo independientemente de que esté Glass o Moreno o Lasso. ¿Por qué? Porque realmente las fuerzas productivas somos nosotros con el factor trabajo. E insisto, 9 meses ha estado España, y España no es ejemplo de muchas cosas, 9 meses sin presidente de gobierno y con una incertidumbre política que ustedes se pueden imaginar. Ustedes han estado 15 días tensos, imagínense 9 meses sin saber quién va a ser el presidente del gobierno, que podía ser de derecha o podía ser de izquierda, en función de la polarización política que se produjo en España. Bueno, aquí tienen un gráfico del crecimiento de América Latina y aquí, ya desagregado, pueden ver cuáles son las diferencias que provocan lo que hemos visto antes en el gráfico de América Latina en su conjunto. Como ven ustedes, hay países que crecen a un ritmo muy alto, como por ejemplo Bolivia o como por ejemplo Perú, ¿no? Paraguay incluso llegó a crecer a un 8% hace 3 años, y estamos moviéndonos en cifras que es que realmente si lo hubiera un alemán se moriría de envidia. O sea, en Europa, cuando un país sube un 1,5%, se vuelven locos de alegría. Y aquí ustedes están subiendo, hay países que suben al 4 o al 3. Pero también, lamentablemente, Brasil está bajando bastante y sobre todo Venezuela pues está experimentando un desarrollo bastante negativo. Brasil, en el caso de Brasil, pues porque es una economía muy amplia, y esa economía muy amplia, la cual se basa en muchos casos en
las materias primas, ¿qué es lo que ocurre? Su economía depende de sus clientes. Si a sus clientes les va mal, a los brasileños, pues lamentablemente, pues también les va mal, ¿no? Por lo cual deberían, bajo mi punto de vista, diversificar un poco cuáles son los factores productivos a la hora de conseguir un crecimiento mucho más ordenado, un crecimiento mucho más constante, ¿no? Pero bueno, en el caso de Venezuela, pues bueno, solamente las cifras pues son las que son, ¿no? Es una pena que uno de los países, como ya hablaremos luego, un país que junto con Argentina, en la década de los años 1910 y 1920, las rentas per cápita y los productos interiores brutos superaban a los de Italia y España, pues ahora mismo un país tan simpático como Venezuela y un productor de petróleo, de gas y de un montón de cosas, pues se ve abocado a una pérdida del 7% interanual, ¿no? Aquí pueden ver un ejemplo del porcentaje de captación de inversión extranjera directa en países de Latinoamérica, donde vemos que, lógicamente, por una cuestión de capacidad económica en cualquiera de los sectores productivos, pues Brasil es quien más se lleva, México después, simplemente para que lo tengan un poco en cuenta, cuál es el coeficiente de participación en cuanto a la inversión extranjera por parte de los países de América Latina. Y aquí tenemos, y es muy importante este gráfico, y sobre todo es muy significativo, y dice mucho, la variación de inversión privada entre 2011 y 2015. Vemos cuál es el índice que ha habido en países como Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador, Perú, México o Colombia. ¿Qué indica este gráfico? Ni más ni menos. Indica una cosa, que es confianza. Confianza. Tú tienes $100 y puedes hacer dos cosas. O guardártelos o invertirlos en algo que tú consideras que te puede dar más. Lamentablemente, como he dicho antes, la heterogeneidad en cuanto a las legislaciones y quizá, y ahora hablaré de ello, del intervencionismo por parte del Estado en función de en qué país estemos, haya más o menor cantidad de confianza por parte de una persona que quiere invertir, ¿vale? Esto no es una cuestión política, porque esto no es una cuestión política. Y de hecho, yo me he prometido a mí mismo desde el principio no hablar de política. Es una cuestión de confianza. Esa es la percepción. Quizá Venezuela sea el mejor país del mundo para invertir ahora mismo. Pero la gente no confía. Y la gente no invierte. Por lo cual, pensemos que a lo mejor en el número se tiene la razón, en este caso. Latinoamérica, como dice este gráfico, necesita aumentar la productividad para acercarse a los países de la OCDE. La productividad es la relación entre el número de productos obtenidos por un sistema productivo y los recursos usados. Si ustedes se dan cuenta, ¿no? Países como Perú, Colombia, Costa Rica, ¿no? La productividad no está ajustada al uso del factor trabajo. Eso también es muy importante a la hora de establecer, ¿no?, un criterio de convergencia con el resto de países. En este caso, la gráfica lo compara con la OCDE, pero es muy importante el ver cuál es el grado que tiene de productividad los países de América Latina para poder ser unos buenos competidores. Bueno, llegado aquí, pues querría comentar muy por encima, porque nos estamos yendo ya un poquito de tiempo, cuál es el papel del Estado, ¿no? Ustedes, que ya son universitarios, estudiantes de negocios internacionales, pues conocerán cuál es la concepción de Rousseau, la concepción de Hobbes o la concepción de Locke sobre la cantidad de intervención que puede tener el Estado a la hora de poder decidir sobre sus procesos productivos, ¿no? Ustedes, que son más jovencitos y jovencitas, pues tienen que saber que desde el principio, desde que se empieza a conocer las transacciones comerciales, pues hay dos tendencias. La primera, que es la de Rousseau, que dice que el ser humano es un noble salvaje y que realmente nosotros somos buenos por naturaleza, ¿no? Entonces creamos lo que se llama un contrato social. Tú sí que lo has escuchado del contrato social, ¿no? Hay un contrato social por el cual los seres humanos, que somos todos muy buenos,
nos ponemos de acuerdo para favorecernos los unos a los otros, ¿no? Luego está la concepción de Locke. La concepción de Locke, en latín decía homo homini lupus, que es el hombre es lobo para el hombre. Él pensaba que el ser humano es un ser abyecto y es un ser agresivo. ¿Y por qué creamos las leyes? ¿Y por qué creamos el Estado? Pues para crear un mecanismo para no matarnos, ¿vale? A partir de esas dos concepciones, pues ya empiezan a aparecer otras teorías económicas, como el marxismo, el liberalismo, teorías que de una u otra forma pues se vienen aplicando en los países con una mayor o menor intervención por parte del Estado. Pero principalmente lo más importante, y es donde muchas veces llegamos al punto del discurso y al punto del debate, y donde hablamos todos, es hasta qué punto el Estado tiene que meterse en las relaciones comerciales y en las relaciones personales. Eso es el gran debate de la economía. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que el Estado únicamente se encargue de los aspectos que realmente debe encargarse y que son de interés general? Una educación de calidad, una seguridad extranjera, una negociación extranjera y demás. Y el resto, dejar que la gente haga y deshaga, como decían los franceses, laissez faire, laissez passer, creo que es, ¿no? Lo que es la mano invisible de Adam Smith. El Estado se regula, y el Estado se regula solo, ¿eh? Aquí, un litro de gasolina o un galón de gasolina te cuesta $2. ¿Por qué? Porque ustedes tienen mucha gasolina, ¿no? Si ustedes se van a Paraguay, el agua, que hay mucha agua, pues te cuesta 20 centavos. Pero si usted se va a Arabia Saudí y se pierde en el desierto, usted pagaría $500 por una botella de agua. ¿Realmente qué es lo que vale? No vale el agua, lo que vale es la necesidad. Y la economía se basa en necesidades, ¿vale? La economía es intentar satisfacer necesidades infinitas a partir de recursos finitos, ¿vale? Aquí el aceite de oliva es muy caro y en España es muy barato. ¿Por qué? Porque en España pues somos productores de aceite de oliva. Eso es lógico. El valor no lo tienen las cosas. El valor lo tiene nosotros, que damos el valor a las cosas. Muy importante. Bueno, y yo voy a dar unas cuantas cifras que me gustaría que tuvieran en cuenta. Muchas veces somos muy negativos y muchas veces los chicos jóvenes, ¿no?, cuando hablan dicen, no, es que el mundo nunca ha estado peor que ahora, es que la cosa está muy mal, es que la pobreza mundial, es que tal, es que cual, ¿no? Sí, hay que seguir trabajando. La idea es que no haya pobreza. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que hace 500 años estaban peor. Y hace 150 años estaban peor. E incluso hace 70 años estábamos todos mucho peor. Más allá, insisto, de sistemas económicos y de ideologías. El mundo avanza, las ideas avanzan, y afortunadamente se va reduciendo los márgenes, como vamos a ver ahora, de pobreza, etcétera. Ahora mismo no tenemos un problema de entrar en una guerra mundial convencional como la que podía ocurrir hace 100 años, salvo que el señor Trump y que el señor de Corea del Norte nos permitan, ¿no? O sea, ahora mismo las guerras son diferentes, pero realmente se han reducido las guerras, ¿no? Cuando la gente agarra y te dice, no, es que lo del Estado Islámico, nunca ha habido tantos problemas de religión. En Europa, las guerras de religión entre católicos y protestantes dieron mucho más millones de muertos. En las cruzadas, cuando se produce la reconquista de España en 1492 y se establecen las cruzadas hacia el Imperio Otomano, hubo muchos más muertos que ahora. Y en la Segunda Guerra Mundial ha habido muchos más muertos. No tenemos que olvidar que hace 4 días hubo un genocidio en Yugoslavia, hubo un genocidio en Ruanda, y esas cosas las tenemos que tener en cuenta. Pero también tenemos que ser optimistas. No podemos ser tan pesimistas de decir, nunca hemos estado tan mal. No, perdón, nunca hemos estado tan bien. Nunca hemos estado tan bien. Si aquí miran, en este gráfico, que es de la Fundación Heritage, ¿no?, ven que el porcentaje de pobreza ha bajado del 30 al 10%, y además, a nivel mundial, el grado de apertura económica ha subido al 61%. En el siguiente, tenemos que la pobreza distribuida entre los países libres o moderadamente libres es un 7%, y en los países con mayor represión, un 22%. Son cifras malas, son cifras de las cuales tenemos que sentarnos, debatir, discutir para mejorar, pero son cifras asumibles. Son cifras que revelan una mejora a través del tiempo.
Incluso la gente que dice, no, nunca ha estado peor el medio ambiente. Sí. Este es el porcentaje de respeto al medio ambiente por parte de los países libres a los países más represores. Convenios internacionales como el Protocolo de Kioto, organizaciones internacionales dependientes de Naciones Unidas, etcétera, están trabajando para que el desarrollo mundial sea un desarrollo sostenible. Se están haciendo muchísimas legislaciones, se están haciendo muchísimas leyes para conseguir que el planeta, su, entre comillas, destrucción que se tiene que producir por una cuestión de desgaste, pues lógicamente se produzca de una forma, ¿no?, que realmente podamos buscar formas alternativas de energía, formas alternativas de poder concentrar a la población con comida, creación de formas de alimento alternativa y demás. ¿Por qué? Porque ahora mismo somos muchos más que hace 1000 años en el mundo. Y es una cosa que es lógico, ¿no? Tenemos que dar de comer a mucha más gente, porque si no la Tierra se va a autorregular ella sola. Eso está claro. Aquí, aunque ponga lo del respeto al medio ambiente, no es cierto. Esto es el GDP, que es Gross Domestic Product, que es el Producto Interior Bruto. Y aquí tenemos el Producto Interior Bruto diferenciado entre lo que son los países los países libres y los países menos libres, ¿no? Aquí lo que es la categoría en cuanto al Producto Interior Bruto por persona. Vemos que los países más libres pues son casi $56.000 contra los 6.500 de los países menos libres. Alguien dirá, ¿y los reprimidos tienen 9.000? Sí, evidentemente, porque los reprimidos son ellos los que reparten la riqueza, por lo cual tienen un nivel superior, levemente superior en cuanto al reparto, ¿no? También tenemos lo que es el índice de desarrollo humano. Es un índice económico que se establece a partir de diferentes variables. Esas variables pues son tasa de escolaridad, esperanza de vida, nivel de alfabetización, Producto Interior Bruto por persona, etcétera. Y aquí ven, pues como si se viera desde el espacio, pues cuáles son los países que tienen más o menos desarrollo humano. Ahora lo vamos a ver un poquito más disgregado, pero si ustedes se dan cuenta, Latinoamérica, país, o sea, el continente en el cual estamos situados y le queremos tanto, pues tiene un índice de desarrollo humano no a los niveles que pueda tener Estados Unidos o pueda tener la Unión Europea, pero por lo que ven, pues todo lo que es la parte de Brasil, Argentina, Chile y demás, pues sí que tiene unos índices de desarrollo humano lo suficientemente optimistas como para que nosotros podamos pensar que si se incide en políticas que puedan desarrollar estos índices, pues logramos una mejora de los países, ¿no? Aquí lo tienen disgregado con índice, el IDH muy alto, alto, medio y bajo. Para que tengan un poquito en cuenta. El primer país que entra en la lista a nivel mundial del índice de desarrollo humano latinoamericano es Chile. Chile es el país número 38 en la lista del IDH. Pero si lo ven, desarrollo humano muy alto. O sea, realmente bajo o medio son países que distan mucho. Bajo únicamente es Haití. Pero, por ejemplo, Cuba o Venezuela, que se supone que están sumidos en crisis y demás, tienen un IDH alto. ¿Por qué? Porque dentro de lo que cabe, pues tienen una buena tasa de alfabetización, tienen buenos recursos a nivel de medicinas y demás. Entonces, sí que, como les digo, tenemos que ser optimistas y ver la situación no como una situación negra insalvable, sino como una situación a partir de la cual podemos tomar las oportunidades e ir hacia adelante, ¿no? Aquí tenemos el porcentaje de variación de pobreza, ¿no? No se ve muy bien, ¿no? Pero vemos la indigencia, o la pobreza no indigente y la pobreza total, y vemos como desde el año 88 hasta el año 2014 ha ido bajando, ¿no?, la pobreza. La indigencia, lamentablemente, curiosamente, es un factor que a nivel social siempre se mantiene. Es muy difícil que la indigencia baje, ¿no?, porque los niveles de indigencia entran otros factores como puedan ser el alcoholismo, la marginación, en cuanto al sector social de donde provienes y demás, por lo cual la indigencia es muy difícil que varíe. Pero lo que es el nivel de pobreza baja. Y ahí lo tienen, ¿no? Coeficiente de Gini es el coeficiente que mide la desigualdad en los países, ¿no? En el caso de que se tenga cero, ¿no?, en el caso de que el índice de Gini
de 0, va entre 0 y 1. Si es 0 es porque la riqueza está completamente distribuida entre todos. En el caso de que sea 1, quiere decir que hay uno que atesora toda la riqueza y el resto no tiene ninguna, ¿no? Eso es el coeficiente de Gini, que lo que mide es la distribución de la riqueza. Es un coeficiente un poco tramposo. ¿Por qué? Porque alguien puede agarrar y decir, hombre, está por encima, quizá a lo mejor en el coeficiente de Gini, Cuba que Estados Unidos. ¿Y dónde preferimos vivir? ¿En Cuba o en Estados Unidos? Pues en Estados Unidos. Claro, en Estados Unidos hay más diferencias. Y en Cuba la gente tiene muy poquito, pero todo lo poquito que tiene lo tienen igualado. Por lo cual el coeficiente de Gini es mucho más ajustado, no sé si me entienden. Por lo cual, una vez que vean ustedes en algún caso ese coeficiente, luego tienen que agarrar y empezar a mirar la letra pequeña y ver las realidades de cada país. Por ejemplo, el país con más desigualdad en Latinoamérica actualmente, ¿a que no saben cuál es? Chile, que curiosamente es uno de los países más avanzados y es uno de los países que mayor renta per cápita y mayor Producto Interior Bruto tienen, ¿no? Entonces, como les digo, pero sí que es interesante saber que también se está contribuyendo a la reducción de la marginalidad, ¿no? Y luego ya finalmente, tampoco quiero... Pues aquí vemos, ¿no?, el informe anual del Cato Institute, del Fraser Institute alemán, que son institutos de corte un poco más liberal, pero bueno, es importante saberlo. Pues mide 76 indicadores de libertad en 152 países, tomando en cuenta libertades civiles, personales y económicas. Los países con mayor libertad económica, Hong Kong, Suiza, Finlandia, Dinamarca y Nueva Zelanda, si se dan cuenta, países de diferentes realidades. En Latinoamérica, tras Chile, que está en el puesto 18, se posicionan Uruguay en el 34, Costa Rica 39, Perú 47, y en 2012 desplaza a Venezuela a Zimbabue como la economía menos libre. Lógicamente, en este estudio no entra Corea del Norte, ¿no? En Corea del Norte no se puede ni entrar, ¿no? Las naciones en el cuartil más alto de libertad económica tenían un PIB per cápita de 37.000, casi 38.000 dólares en 2010, comparado con los 5.000 para las naciones en el cuartil más bajo. En los países del cuartil más alto de libertad económica, el ingreso promedio del 10% más pobre era de 11.000. O sea, la gente más pobre tenía 11.000 de ingreso promedio, comparado por los 1.200 en los países del cuartil menos libre. La expectativa de vida son casi 80 años en el cuartil más alto, comparado con 61,5 en el cuartil más bajo. Y las libertades políticas y civiles son considerablemente más altas en las naciones económicamente libres que en las naciones sin libertad económica. Por lo cual, la economía es un factor que influye hasta tal punto que influye hasta en el tiempo que puedes vivir. Y esta ya es mi última diapositiva, si no me equivoco, en el cual pues es muy importante aquí ver el papel del Estado, ¿no? Ver los estados más intervencionistas y menos, ¿no? La renta de Corea del Sur se ha multiplicado por 25, pasando de 854 dólares en 1950 a 21.700 dólares en 2010, y actualmente duplica la renta de argentinos o venezolanos. Taiwán, país también considerado de los pobres antiguamente, ha evolucionado de una forma muy similar, de 916 a más de 23.000 dólares. Hong Kong, de 2.000 dólares a 31.000 casi. Y Singapur, de 2.000 a casi 30.000. Corea del Norte, que es la gran excepción de la zona, su renta ha pasado de 854 a 1.122 desde la imposición del régimen comunista. Con esto termino. Realmente las conclusiones que quiero sacar en cuanto a esto, en primer lugar, que nosotros hacemos política económica. O sea, nosotros con el día a día no hay que esperar a que la política la hagan los políticos. Nosotros somos los que hacemos la política económica. Los grados de confianza del mercado, como lo han visto, es una cuestión de inversión privada. Y lo que tenemos que intentar que en Latinoamérica haya esa confianza por parte del inversor propio y por parte del inversor extranjero. Tenemos que abrirnos al mercado. Tenemos que abrirnos a lo que es algo que es imposible en abrirse. O sea, es como si ahora mismo alguno de ustedes me agarra usted y me dice, mire, es que no me gustan los celulares, es que yo no quiero tener celular.
macho, algún día tienes que tener celular porque la sociedad te lo va a exigir. Te lo va a exigir el trabajo, te lo va a exigir tu familia, te lo va a exigir cualquiera. Y hace 30 años yo vivía sin celular y era súper feliz, pero es que ahora mismo no puedo vivir sin celular, no puedo trabajar sin celular. Y hace 20 años trabajaba sin celular. Y no me morí ni nada por el estilo. Pero lamentablemente estos procesos son procesos que tienes, o sea, ya que son ineludibles, tienes que aprovecharte. Y como he dicho antes, y no quiero poner esa comparación porque quizá, a lo mejor, yo estoy hablando ahora mismo de esto y dentro de 3 meses Francia salta de la Unión Europea y tenemos un problema financiero a nivel mundial. Pero sí que es muy importante que ustedes, que tienen una historia desde el punto de vista de Estado moderno mucho más reciente, aprovechen el ejemplo de Europa. Limen diferencias, hagan políticas de altura, hagan políticas económicas, sociales y financieras de altura para traspasar fronteras y realmente se sientan como lo que ustedes son, latinos. Europa tuvo que pagar el problema de Grecia. No sé si ustedes se acuerdan del problema que hubo con Grecia. Ha tenido que pagar a España, ha tenido que pagar a Italia. ¿Por qué? Porque España, Grecia, Italia, Portugal gastamos mucho. Y países mucho más serios y mucho más responsables como Francia o Alemania, pues lamentablemente han tenido que pagar todos nuestros gastos. Pero en lugar de hacerlo con mala cara, o con más mala cara, pues han intentado poner la mejor cara posible para conseguir precisamente eso, una unión, que esa unión te dé menos incertidumbre en cuanto al futuro. Eso es que yo, como habitante de Latinoamérica de hace 10 años, ¿no?, lógicamente tengo un vínculo con ustedes bastante amplio y es lo que realmente deseo a Latinoamérica. Latinoamérica es una zona privilegiada, es una zona que tendría muchísimo futuro si realmente tuviéramos unas mayores miras en cuanto al proyecto que ustedes puedan tener. Así que, bueno, muchísimas gracias. Si alguno de ustedes me quiere hacer alguna preguntita, la verdad. Por favor, si tenemos preguntas. Buenos días. ¿Cómo logramos incrementar la productividad disminuyendo las asimetrías sociales existentes? Las dos cosas a la vez. Gracias. Bueno, por una cuestión de tiempo voy a responder esta pregunta. Cualquier cosa, yo estoy por aquí fuera y estoy encantado de responderles. La pregunta es muy interesante, pero también la respuesta tiene que ser una respuesta muy calmada. No se puede de un día para otro arreglarlo. ¿Por qué no se puede de un día a otro arreglarlo? Porque primero tienes que tener un respaldo social que pueda asumir un aumento de la fiscalidad y que responda precisamente a la desigualdad social que pueda haber. Eso en primer lugar. Ese aumento de impuestos tiene que ser un aumento de impuestos progresivo y tiene que ser un aumento de impuestos, además de progresivo en el tiempo, progresivo en cuanto a la capacidad adquisitiva. Y sobre todo, y muy importante, hay que hacer un ejercicio didáctico bastante grande para hacer que la gente entienda en Latinoamérica que el que tiene más tiene que pagar más. Latinoamérica actualmente es, vamos, a mí cuando la gente habla de aquí de que si los impuestos son altos, a mí me hace mucha gracia. Una persona ganando $2.000 en España está pagando un 20% de impuestos, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer en primer lugar? En primer lugar, lo que tienes que hacer es fomentar la inversión extranjera. Tú tienes que tener en cuenta, señorita, que tú todos los potes que tienes lo paga el Estado. Y el Estado, cuando alguien dice, no, el Estado ha hecho un hospital. No, el hospital lo paga alguien. El Estado no hace nada. El Estado lo que hace es administrar. No sé si me entiende. Entonces, lo que hay que intentar por todos los medios es quitar al Estado la carga social que le supone la pobreza. ¿Y cuál es la única forma? Fomentar la inversión privada. Si usted se monta un restaurante, usted va a contratar a 5 personas que están fuera del mercado laboral. Esas 5 personas van a empezar a trabajar y esas personas con su trabajo no solamente van a pagar impuestos, sino que van a ir más al cine, más a otros restaurantes, etcétera. Cuando la gente se ve oxigenada y se ve confiada en ese proceso,
la gente cada vez más invierte y no tiene miedo para eso. No sé si me entiende. Insisto, en sociedades que históricamente han sido oligarcas, como las sociedades latinoamericanas, lamentablemente, pues lógicamente el que es muy rico no solamente no quiere dejar de ser rico, sino que encima le fastidia enormemente que un pobre pueda hacer lo mismo que él. Y eso es lo primero que hay que quitar y desterrar de la cabeza. Que el problema no es que haya ricos, el problema es que haya pobres. Ese es el problema. Yo no tengo ningún inconveniente, a diferencia de muchas personas que dicen, no, es que hay muchos ricos, que a mí me da igual que haya muchos ricos. A mí nunca me ha dado trabajo un pobre. A mí jamás me ha dado trabajo un pobre. Me ha dado trabajo alguien que tiene dinero y que ha tenido la capacidad y la visión de crear una empresa. Lo que no me gusta es que haya pobres. Y lo que no me gusta es que haya gente que tenga dificultad de acceso a la educación, dificultad de acceso a la sanidad o dificultad de acceso a la seguridad. Pero a partir de ahí no hay ningún drama. Y al rico lo que tienes que explicar es, oiga, a mí me parece bien que usted sea rico, pero cuanto más tenga, más tiene que aportar. Y esa política de didáctica se tiene que compenetrar ¿con qué? Con una política, obviamente, de apertura comercial. No sé si me entiende. Vivimos en un país que tiene unas carreteras maravillosas, pero si los aranceles son enormes, los camiones que transportan mercancías no van a ir por las maravillosas carreteras ecuatorianas. ¿Por qué? Porque las empresas no van a invertir en Ecuador, no sé si me entienden. ¿No? Por muy buenos puertos, por muy buenos aeropuertos, por muy buenas carreteras que tengas, que son de primer nivel, lo que tienes que hacer es que la gente extranjera y que la gente nacional tenga confianza en el sistema y que tenga capacidad de agarrar y decir, mira, yo tengo $1.000.000 y en lugar de guardármelos o en lugar de irme a Miami y gastármelo en otras cosas, me lo voy a gastar en mi país, voy a invertir en mi país y voy a hacer una empresa para dar trabajo a mis conciudadanos. Eso es lo más importante. Y de esa forma le garantizo que las diferencias se terminan rápido. Se terminan rápido. O sea, ahora mismo cuando la gente ve, a lo mejor en televisión, no, es que está muy mal en Camboya y tal. No, estaban peor en Camboya con los yemeres rojos, joder, hace 30 años, discúlpenme. ¿No? O sea, ahora en Camboya hay pobreza. Pero el que es pobre es menos pobre. Y por lo menos la intención es que dentro de 30 años sean menos pobres que ahora. Lógicamente, de un día para otro no se puede conseguir. Y evidentemente, insisto, Latinoamérica tiene muchísimas realidades diferentes. Un país como Brasil, que es enorme, porque es un continente Brasil en sí mismo, o un país como México, tiene realidades en Sao Paulo, en Río de Janeiro, pero lógicamente a día de hoy tienen tribus no contactadas. Evidentemente el desarrollo no puede ser tan sostenido como en otros países del mundo, que por una cuestión de tamaño o por una cuestión de agilidad económica se puede hacer mucho antes. Pero lo que sí que es cierto es que lo que no se puede perder nunca es ni la esperanza y evidentemente lo que nunca se puede perder es la operatividad. Evidentemente el desarrollo de Guayaquil, Quito, Cuenca, Ibarra o cualquier lugar de aquí de grande, pues va a ser un desarrollo superior al que pueda tener Susufindi, pero por una cuestión lógica. Pero eso no quiere decir que Susufindi vaya desarrollándose en función de sus posibilidades. No podemos, o sea, tampoco nos conviene, y yo hay muchas veces que realmente lo veo así. Yo veo que hay muchas veces que aquí conviene que haya pobres. Y no. O sea, el mensaje no debería ser eso. El mensaje, no tiene que haber gente pobre, no tiene que haber ricos versus pobres. Lo que tiene que haber es trabajador. Y la gente lo que tiene que hacer es trabajar, producir y generar riqueza para todo el país. Y que, insisto, la gente, por lo menos el que peor viva, tenga unas garantías mínimas de bienestar. Y como ustedes se han dado cuenta, hablo mucho, por lo cual les dejo con la siguiente ponencia y les agradezco mucho su atención.